con el estudio basado en el Génesis, y vamos a comenzar en esta ocasión con... Rosita, ¿ya está grabando? Bueno, vamos a comenzar con el énfasis de la creación en tres áreas específicas y totalmente distintas. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Dios en su libro, en su revelación aquí en el Génesis, usa la palabra vara. Ahí tal vez ustedes la ven con B larga. Vara en hebreo. Es usada, permítanme quito esto de acá que me impide. Es usada de forma específica en Génesis 1:1 en la creación con respecto a que Dios creó de la nada. Entonces este es el primer uso en cuanto a que creó de la nada. En el 1:21 es usada en relación a la vida. A la vida animal, pero en general a la creación de la vida. Y en el 1:27 es usada de forma ya muy especial, como no había sido usada antes, en relación con la creación del hombre. Así pues, hermanos, tenemos aquí tres áreas clave donde se enfatiza el acto creador de Dios. El único Dios verdadero que existe en una misteriosa, infinita y por tanto insondable triunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios único y verdadero, todopoderoso, infinitamente sabio, soberano, justo y santo. Así que permítame aquí que tengo parado esto. Ya. Así que la primera área de énfasis en la creación entonces es con respecto a la creación de la nada, y lo tenemos en el capítulo 1, versículo 1. Donde Dios creó todo lo que existe de la nada, en contraste con Él mismo que siempre existió y no podría haber tenido principio, porque siempre fue, es Dios verdadero. Aquí encontramos el comienzo del tiempo, que como todas las cosas, también tuvo comienzo el tiempo, allá en el principio, que estuvimos enfatizando en una charla pasada. Va a llegar el momento cuando el tiempo que comenzó allá con el principio, ese tiempo también va a llegar a su fin. Nos habla de ello el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 7. Voy a pedirles que vayamos allá. O sea, estamos hablando de la creación de todo, de la nada. Y ahí, entre todas las cosas que existen en el universo, ahí tuvo principio el tiempo. Ahí comenzó el tiempo. El tiempo es una propiedad del universo creado por Dios. Pero ese tiempo va a tener también su fin. Y vamos a verlo ahí en Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1 al 7. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en Apocalipsis 10, 1 al 7. Yo no sé si se me fue esto. Rosita, si quiere parar la grabación. ¿Qué se le fue? Se me cayó la conexión. Pero Tomás, ahí sí me va a interesar porque yo lo conecté en el moto.
abierto y puso, perdón, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, de lo que estamos hablando precisamente, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Escuchen bien esto: que el tiempo no sería más. Aquí está el final del tiempo. Aquí en este relato de Apocalipsis. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, escuchen bien esto, hermanos, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La historia en sí, desde el principio hasta el fin, es un misterio. Está en las manos de Dios. Y muchas veces no entendemos por qué pasan muchas cosas en el mundo, especialmente las cosas malas. No logramos comprender. ¿Cómo le llama la palabra de Dios a esto? Le llama: el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí lo tenemos, hermanos. Ustedes son de una élite celestial, una élite privilegiada, una élite que ha conocido la luz de la verdad. Y a nosotros se nos ha dado a conocer lo que ningún científico, ningún filósofo ha podido conocer. Miren, aquí estamos conociendo la verdad de lo que sucede en el mundo. Y bueno, quería destacar esta partecita. El hecho de que el tiempo comenzó con la creación del universo en el Génesis, en el principio, pero ese tiempo, que es una propiedad del universo creado por Dios, ese tiempo va a tener su fin. Y aquí lo leímos en Apocalipsis. El ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos. Juró que el tiempo no sería más. Es decir, que se entra a la eternidad nuevamente. El tiempo comienza interrumpiendo una eternidad pasada, donde Dios estaba ahí, siempre. La Trinidad. Estuvimos estudiando en días pasados qué hacía Dios en ese tiempo, en esa eternidad. Y de pronto, el tiempo tiene su comienzo. Pero va a llegar el momento cuando el tiempo va a finalizar también. Y aquí lo leímos en Apocalipsis. Bien, la segunda área en la que se enfatiza esta palabra vara es en relación con la creación de la vida, es decir, con el origen de la vida. Esa palabra, vara, crear, la tenemos en el versículo 21, capítulo 1 de Génesis, versículo 21. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Alguien lo tiene? Amén. Y creo. ¿Sí? Sí, mi hermana Miriam, sí.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, en realidad la orden de crear la vida comienza en el versículo 20, porque dijo Dios, le ordenó a las aguas que produjeran seres vivientes. O sea, Dios creó aquí como de forma indirecta. Dios le ordena a las aguas que produzcan seres vivientes. Pero el versículo 21 nos aclara que es en todo caso creación de Dios. Fue creación de Dios. Entonces esta es la segunda ocasión. Y la primera, entonces, para que lo recordemos siempre, la primera se usa con respecto a la creación de la nada. La segunda, con respecto al origen de la vida, a la creación de la vida. La vida no puede ser creada por el hombre. Si eso fuera posible, ya muchos habrían logrado pagar para no morir. Ganas no les han faltado, ¿no? Pero la vida es creación de Dios. Y aquí está enfatizado, acá en el Génesis. La vida no vino por evolución. La vida fue creada por Dios. Aquí lo leemos en el Génesis. Rosita, ¿me le contesta por favor a Blanca? Quiero comentarles, hermanos, tuvimos una experiencia muy significativa. En el 2019 estábamos en la ciudad de Moscú y allá en el Kremlin tienen el cadáver del máximo líder de la revolución comunista en Rusia, Lenin. Ahí tienen un mausoleo que construyeron desde el año 1924, cuando murió. Ahí tienen su cuerpo embalsamado, tratando de mantenerle la apariencia de su piel como si estuviera vivo. Esa es la idea. Lo tienen en una caja de cristal. En este mismo mausoleo hay un laboratorio y cada año dedican 2 meses para tratarlo con químicos especiales en el último y máximo intento de hacerlo parecer vivo. Bueno, este es el mausoleo. Ese edificio que ustedes ven ahí. Ahí está, y ahí mismo está el laboratorio. Pero, hermanos, la vida fue creada por Dios. Él la da y Él la quita. La ciencia seguramente, perdónenme un segundito. La ciencia seguramente, si Dios así lo quiere, podrá confirmar fenómenos y hechos de la historia. Muchos de ellos, de los relatados en este libro, en la Biblia. Y Dios, una vez más, y otra vez, dejará al hombre sin excusa por haberle rechazado. Por haber rechazado la revelación de Dios. Yo estoy convencido que la ciencia va a descubrir y confirmar muchas de las cosas que parecen imposibles que se puedan confirmar. Pero creo que no van a poder crear la vida. Porque la vida es creación de Dios. Entonces, hermanos,
Pero todo esto sucede para que el hombre quede sin excusa ante Dios. Como está escrito en Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. De manera, hermanos, que el hombre quiere, obviamente, demostrar de una y otra forma que la vida surgió de cualquier forma, por evolución. Pero no, aquí leemos que la vida fue creada por Dios. La tercera área en la creación en la que se enfatiza y se usa la palabra crear o bara, y es una forma muy especial, es en relación con la creación de un ser muy especial llamado hombre. Este es el tercer énfasis. El primero entonces es en relación con la nada. El segundo es en relación con la vida. Y el tercero es en relación con un ser muy especial llamado hombre. Aquí el énfasis, como hemos dicho, es muy especial y diferente a las dos ocasiones anteriores. Eso lo tenemos en el verso 27. Ahí en el verso 27 leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre también fue creado por Dios, solo que de forma totalmente distinta. Fue hecho a la imagen de Dios. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Así leemos aquí en el verso 27. Dos personas semejantes, el hombre y la mujer, muy semejantes, ¿no? Muy parecidos, pero al mismo tiempo totalmente distintas. Semejantes porque ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Ambos son humanos o somos humanos. No somos animales, ni objetos o cosas. Somos personas. Y al mismo tiempo totalmente distintos. Uno es varón y el otro es hembra. Así lo leemos aquí en el verso 27. Varón y hembra los creó. ¿Lo leen ustedes ahí? Esto no es algo que se decide. Esto es una diferencia en la naturaleza creada por Dios. Y así nacemos. Esto, hermanos, de la teoría de género, por tanto, es uno de los actos más perversos y aberrantes contra Dios, contra su palabra, que es como Él. La palabra de Dios no puede cambiar, no puede equivocarse, es infinitamente sabia y no podría cometer injusticia. De manera, hermanos, que esto es una de las obras más perversas que el enemigo de la verdad ha logrado introducir en la cultura. Esto es en contra de Dios, como lo dijimos, en contra de su propia palabra, en contra de la naturaleza tal como Dios la creó. Esta creencia, para los que acaban de llegar, estamos hablando de la teoría de género. Esta creencia a la que la cultura sin Dios le ha dado la bienvenida es en realidad una de las ideologías más destructoras de la sociedad y del hombre mismo. A uno, Dios lo creó de naturaleza masculina, con cualidades y órganos masculinos, y lo puso como cabeza, como responsable, y a la mujer la creó de naturaleza femenina, con cualidades y órganos femeninos. La creó como ayuda idónea para el hombre. Hermanos,
Entonces, esto de la teoría de género es una de esas obras más perversas y aberrantes contra Dios, contra la verdad, contra su palabra, contra la sociedad, contra el mismo hombre. Solo que el hombre olvidó y le cuesta mucho trabajo comprender que está caído, que está ciego espiritualmente. Ese es el problema, que el hombre se bebió la mentira enterita de que podía ser como Dios y mantiene jugando al papel de Dios a toda hora. Bien, vamos a continuar con la misión del hombre. Esto es el encargo de Dios para el hombre como imagen y semejanza suya. Hemos dicho que esto de la imagen y semejanza no es otra cosa que el hecho de que Dios le impartió sus atributos comunicables. Porque recordemos que hay atributos incomunicables en Dios, es decir, que solo pueden estar en Dios, como por ejemplo el atributo de la independencia o autonomía absoluta. Dios es absoluta e infinitamente y absolutamente independiente o autónomo. El hombre no puede serlo. El hombre es dependiente. El mal del hombre precisamente consiste en que quiere ser autónomo. Quiere ser como Dios. Seréis como Dios. Desde ahí para acá se bebió enterita la mentira de que podía llegar a ser como Dios. Bien, entonces, hay atributos incomunicables. El de la autonomía, el de la independencia de Dios o el de la soberanía. ¿Hemos leído, hermanos, que solo Dios es soberano? ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Amén. Al único soberano leemos. Eso quiere decir que el hombre no es soberano. El hombre no puede ser soberano, porque ese atributo de la soberanía solo puede llevarlo Dios. Nosotros sí tenemos libertad, aunque libertad afectada por el pecado. Pero tenemos libertad, pero no somos soberanos. El único soberano es Dios. Entonces, Dios hizo al hombre semejante a él, un ser muy grande, muy especial. Hermano, hermana, prestémosle atención a esto. ¿Usted ha pensado en que usted es muy grande? Sí, usted es muy grande, es muy especial. ¿Sabe por qué? Porque usted es imagen y semejanza de Él, nada menos. Solo que con la caída perdió el conocimiento verdadero de sí mismo, olvidando casi completamente que es una criatura. La pequeña diferencia, por favor, tómenla entre comillas. La pequeña, entre comillas, diferencia es que el hombre es una criatura finita. Por tanto, mientras Dios el Creador es infinito en todos sus atributos, mientras tanto, Dios el Creador es infinito en todos sus atributos o perfecciones. Pero ¿quién es verdaderamente el hombre? ¿Y cuál es el encargo del Creador? Aquí lo tenemos, hermanos. Aquí tenemos a qué vino el hombre. ¿Por qué Dios lo puso sobre la tierra? Y vamos a verlo acá en los versículos 26 al 28. Ahí lo vemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí está lo que estábamos diciendo hace un momento.
varón y hembra, dos personas muy similares, pero bastante distintas. ¡Qué maravilla! Nos complementamos. Al hombre como cabeza del hogar y a la mujer como ayuda idónea. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, ¿qué es y quién es realmente el hombre? Entonces vamos a responder. ¿Qué es el hombre? El hombre no es una cosa. El hombre no es producto de la evolución. El hombre es una persona. Es un ser personal. No es solo materia evolucionada. Es alma con un cuerpo físico. Escuchen, hermanos, no es un cuerpo con alma. Cambiemos ese orden. Es un ser personal con intelecto, un ser pensante, con voluntad, con capacidad de elegir y con sentimientos, con capacidad de amar o aborrecer. Es una persona. Solo que aquí en este punto, hermanos, siempre tenemos que parar y recordar un hecho que sí que nos cuesta asimilarlo. Y lo olvidamos casi tan pronto como damos la vuelta a otro asunto. Me refiero a la caída. Todo esto voló en pedazos en el hombre. El hombre entero, en su intelecto, en su voluntad y en su sensibilidad. El hombre voló en pedazos en la caída. Su mente se atrofió, el intelecto se cegó para no conocer la verdad, pero se abrió, se expandió para el mal. Eso le pasó en la caída. Así que intelectualmente el hombre se fracturó, se volvió pedazos. Por esto el hombre puede ser muy adelantado intelectualmente respecto al conocimiento de lo general, pero si no ha nacido de Dios, es totalmente negado para la verdad revelada de Dios. No sé si lo han observado. ¿Sí se han dado cuenta, hermanos, de eso? Amén. En cuanto a la voluntad, entonces esto en cuanto al intelecto, que es lo que hace al hombre una persona. En cuanto a la voluntad, también se volvió víctima de su naturaleza caída. Pues aunque tiene la capacidad de elegir, porque Dios se la dio, en cuanto a la verdad, elige siempre mal. ¿Entendimos eso? Elige rechazarla. Elige en contra de la verdad. Elige conforme a su naturaleza caída. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, el hombre intelectualmente cayó. Y en la voluntad también. Se volvió pedazos. El hombre no elige la verdad. Elige rechazarla. Esto es precisamente lo que Dios nos dice en el Salmo capítulo 14 y en el 53, cuando dice que Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice? Dice que no había ni siquiera uno. Pablo toma estos textos de Salmo capítulo 14 y capítulo 53 y los repite prácticamente en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, donde prácticamente dice lo mismo, afirma lo mismo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, el hombre se atrofió en la voluntad, el hombre se embruteció, no solo intelectualmente, en cuanto a la verdad, sino también en la voluntad. Ahora, el Señor Jesucristo también afirmó que el hombre es esclavo de su pecado. Es decir, que el hombre no es libre. Un esclavo no es libre. Así que el hombre tiene voluntad, pero es esclava.
Solo en Cristo será verdaderamente libre. ¿Lo han leído, hermanos? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso se lo dice el Señor a esclavos. Personas que fuimos dotados con el don de la libertad, pero una libertad esclavizada por una naturaleza pecaminosa. Así que el intelecto fue afectado por el pecado y la voluntad también. Esa maravillosa voluntad con la que el hombre fue dotado también fue atrofiada por la entrada del pecado. Hermanos, como les dije hace un momento, cuando llegamos a este punto nos toca detenernos un momentico para recordar esto, porque es que tenemos que comprenderlo, tenemos que no olvidarlo nunca. Bien, en tercer lugar, en cuanto a los sentimientos, también el hombre se perdió, se fragmentó también, porque debía amar lo bueno y aborrecer lo malo. ¿Han leído eso ustedes en la Biblia? Aborrecer lo malo, amar lo bueno y aborrecer lo malo. Eso es lo que debíamos hacer siempre. Pero con el pecado hacemos todo lo contrario. O el hombre no nacido de Dios hace todo lo contrario. El cristiano, por supuesto, ha cambiado y, bueno, muchas veces la tentación, la pecaminosidad nos arrastra, pero lo que debemos hacer es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El hombre debía amar a su esposa y disfrutar de su compañía, pero en lugar de ello la menosprecia, la trata mal y se siente aburrido con ella. ¿Han visto casos así? Amén. ¿A qué se Muchísimos. deberá eso? Se debe a que los sentimientos con la caída también se atrofiaron. De esta forma, el hombre natural, como Dios le llama, se perdió en su totalidad, se perdió en su intelectualidad, en su voluntad y en sus sentimientos. Hermanos, esto debemos saberlo, debemos entenderlo y debemos tenerlo siempre presente y no olvidarlo. Nunca debemos olvidarlo, porque es que primero nos cuesta dificultad asimilarlo y segundo, lo olvidamos. Tan pronto como miramos a otro asunto, enseguida lo estamos olvidando. Así que el hombre entonces es un ser personal, semejante a su creador, un ser muy grande, y fue puesto sobre la tierra por Dios mismo como rey. Bien, hermanos, quiero dejar hasta aquí porque el tiempo se nos ha ido y Dios mediante el siguiente jueves vamos a continuar con la misión o el encargo de Dios para el hombre. Así que vamos a parar y quizás haya algún comentario.